Uno de los peligros que parecen aumentar cada día es la presencia de lo que llamamos ahora, ¿no?, el fake news. Son esas noticias falsas, ¿no?, que proclaman con toda veracidad comunicar información con toda autoridad. Y ahora, en el último año, esto ha llegado a tales extremos, ¿no?, con la presencia de la inteligencia artificial, la que hablamos un poco ayer, y con esta herramienta que puede fabricar una percepción de la realidad que es casi a veces indistinguible de la misma realidad. En el contexto de este mundo en que la línea entre la verdad y la desinformación parece cada vez más borrosa, podemos tener muchas preguntas, dudas y temores respecto a este dilema como creyentes y el peligro que puede causar la misma iglesia de Jesucristo. Pero curiosamente, no somos los primeros en enfrentarnos a un peligro como este. De hecho, desde el principio del nacimiento del cristianismo, hemos visto la presencia de fake news que amenazaron a la iglesia. No era que poco después de resucitar de la muerte del Señor Jesús, los líderes religiosos pagaron a los soldados, ¿no?, que guardaban la tumba para que dijesen a los superiores que sus discípulos habían venido de noche y robaron el cadáver mientras ellos habían quedado dormidos. Incluso se puede ver esto no solo al principio de la iglesia primitiva, sino desde el mismo principio de todo, ¿verdad? Cuando Satanás, el padre de mentiras, digamos, falsificó la información que Adán y Eva recibieron por parte de Dios, haciéndoles dudar de Dios mismo, diciéndoles, ¿de verdad os dijo Dios? Así que esta amenaza no es nada nueva para el pueblo de Dios, sino es tan antigua como la misma creación. Y lo que vamos a ver en esta tarde es una de las veces en que esta amenaza puso en juego de una forma muy seria la vida de la iglesia, el mensaje del mismo evangelio. Y el fake news o la información falsa tiene que ver con la misma mentalidad de los fariseos. Estamos quizás muy acostumbrados a escuchar sobre los fariseos en los evangelios. Son lo que llamaríamos en los cuentos para niños los malos, ¿no?, de los evangelios. Tanto que incluso en el lenguaje secular, llamar a alguien un fariseo es un sinónimo de hipócrita, moralista, que se cree moralmente superior a los demás. Estos líderes, con su fervor externo y extremo de vivir más por sus propias tradiciones y leyes religiosas que por la verdad de las escrituras, ellos no desaparecieron después de los evangelios. Esta mentalidad legalista y su forma de aferrarse a sus propias tradiciones por orgullo no iba a desaparecerse fácilmente. Entonces, aunque algunos fariseos se quedaron impresionados incluso con el mensaje y con la obra de Jesús, algunos intentaron mantener esta misma mentalidad farisaica y profesar a la vez ser seguidores del Señor Jesús. Y esto es exactamente lo que pasó en las iglesias de Galacia. Se ve que muchos que profesaban ser creyentes, pero mantenían esta mentalidad farisaica que habían entrado en las iglesias de Galacia y demandando a todos los creyentes que no fuera suficiente solo creer en Cristo por la gracia a través de la fe, sino también la obligación de circuncidarse. Esto era uno de los grandes fake news o falsos evangelios durante los primeros años de la iglesia primitiva, porque ellos no podían concebir de creyentes gentiles que profesaban la misma fe de Abraham, la misma fe de Moisés y a la vez no ser circuncidados. El gozo de estos gentiles no circuncidados les chirriaba mucho a los oídos. Para ellos, el mundo consistía en dos tipos de personas: el pueblo de Dios, conocido por la circuncisión, y los inmundos no circuncidados. Entonces, este evangelio no cuadraba en su sistema de ver el mundo. Y esto les molestó tanto que fueron a Antioquía para traer sus quejas delante de los mismos líderes y apóstoles, demandando furiosamente que obligasen a estas iglesias gentiles que se circunciden. Sin embargo, el resultado de esta reunión, como vemos en Hechos 15, no fue como habían esperado, sino los apóstoles fueron unánimes
en condenar la obligación a circuncidar a los gentiles para su salvación, lo cual era totalmente contrario al evangelio de la pura gracia del Señor. Pues a estas personas farisaicas, quienes obligaban la circuncisión a los nuevos creyentes, les llamaron judaizantes. Y no se rindieron, estos fariseos, digamos, no se rindieron, sino que después de Antioquía, esta reunión con los apóstoles, empujaron aún más, con más fuerza, contra los apóstoles, concluyendo que ellos, por no estar de acuerdo con sus enseñanzas, no podían ser legítimos portavoces de Dios. Y lo que vemos entonces en esta carta de Gálatas es el resultado de una campaña no solo para desacreditar el mensaje de los apóstoles como Pablo, sino desacreditar a los apóstoles mismos en un tipo de campaña de difamación contra Pablo como unos falsos maestros solo interesados en agradar a las personas. Porque lo que se ve aquí es que tristemente estos verdaderos falsos maestros habían tenido algo de éxito al influir en las iglesias en todo el territorio romano de Galacia. Y ahora, al escribir Pablo esta carta a los Gálatas, están en un punto crucial, extremadamente urgente de corregir estos errores. Porque están, como dice un comentarista, Guillermo Hendrickson, dice que están a punto de cambiar pan por una piedra. Están a punto de cambiar pescado por una serpiente. Así que Pablo, desde su gran amor por ellos, escribe una de las cartas más apasionadas en toda la escritura y posiblemente la más temprana. Y con un corazón lleno de tristeza y amor, escribe su introducción en capítulo 1 con todo esto en mente. Dice capítulo 1, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo, y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, las iglesias de Galacia. En este contexto de mucha confusión respecto a la verdad, Pablo, nada más que escribir su nombre, clarifica la fuente y núcleo de toda verdad y de su propia identidad y llamado. De no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. El apóstol no tiene más remedio que dejar claro desde el principio que todo lo que está a punto de comunicar no tiene otra fuente más que la mismísima Trinidad. Igual que en los tiempos medievales en que los mensajeros de un rey tocaban una trompeta autorizando el origen real de su proclamación, Pablo toca desde el principio la trompeta real de la corte divina del Señor a los Gálatas. Y en medio de un mundo de falsedad, de falsos maestros, de falsos evangelios, Pablo hace resonar su mensaje como un relámpago de luz con la verdad divina. Porque al igual que nosotros, la única fuente de claridad en un mundo de confusión y de falsa información es la misma esencia de la verdad misma en la divinidad misma. La esencia de la verdad y la base de toda autoridad por la cual el apóstol habla a los Gálatas es el mismo ser de Dios. Si queremos despejar todas las voces conflictivas con que constantemente estamos bombardeados, tenemos que volver a la fuente pura de toda realidad y toda verdad. Porque fuera de esa fuente de la verdad de Dios, solo nos queda la falsedad. Desde el hombre y por el hombre solo hay decepción y engaño, pero esta carta, según el versículo 1, no es ni hombres ni por el hombre, sino por quién. Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Es curioso como al apelar a la autoridad máxima de Dios como el origen y raíz exclusiva de toda verdad, nombra primero a la persona divina de Jesucristo, al cual entonces implícitamente enseñada para poder distinguir la falsedad y la verdad. Si Cristo es quien proclama ser, y si Pablo es quien proclama ser, solo Dios puede ser el origen de su mensaje. Porque fuera de Dios solo hay falsedad. Y eso es el punto principal, no solo de esta introducción, sino de toda la carta. En lo que Pablo nos da en estos primeros 5 versículos, por lo tanto, es un resumen breve
de todo lo que va a explicar en detalle a través de toda su carta a los Gálatas. Pero todo gira en torno a este único principio. El verdadero evangelio, tal como toda verdad, se origina exclusivamente en Dios mismo. En nuestros días vivimos en tiempos en que todo el mundo es una autoridad y un profesional, ¿verdad? Con tantos youtubers, influencers y personas conocidas por sus miles y miles de seguidores que tienen en las redes sociales. Todo el mundo ya tiene su youtuber preferido o personalidad que tienen que escuchar para saber lo que deben pensar ellos mismos sobre X cosa. Pero la veracidad de toda voz y todo mensaje está puesto a prueba por una sola voz y una sola fuente. La del Señor, quien es el camino y es la verdad y la vida. Como dijo Pablo en Romanos, antes bien sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Y si queremos estar comprometidos a la verdad en este mundo de falsedad, hemos de estar comprometidos en escuchar exclusivamente a Dios como la misma esencia de esa verdad. Y esta verdad ha hablado por su propia palabra. Pero ya que Pablo ha dejado claro el origen de la autoridad máxima de esta carta, hay que preguntarnos cuál es el contenido de su mensaje que tiene este sello divino. Porque si recibes una carta que tiene un sello de algún rey, ¿cuánto tiempo vas a tardar en abrir esa carta? ¿Un par de días? No, pues muy rápido, ¿no? Probablemente la vas a abrir en cuanto antes. ¿Y por qué? Porque mientras más importante sea el origen, el autor, más importante será el mensaje que comunica. Entonces, ¿cuál es el mensaje de aquel que es, digamos, la esencia de toda verdad? Y dice en versículo 1 otra vez, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo, por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Versículo 2, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, aquí está su mensaje, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como dije antes, esta introducción es como un resumen breve de toda la carta de Pablo. Así que la segunda cosa que luego va a profundizar en esta carta es este mensaje. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, el Padre y de nuestro Señor. Y quizás leemos esta parte como nada más que una introducción típica, como la plantilla o el modelo que Pablo siempre usa para empezar sus cartas. Sin embargo, como empezamos diciendo, no hay nada en todo lo que nos escribe Pablo que no sea de Dios mismo, sino de Dios. Entonces, si seguimos el razonamiento de Pablo, aquí guiado por el Espíritu Santo, lo que vemos es que gracias a la iniciativa única de Dios, Dios nos otorga gracia y paz por la base de Cristo, dándose a sí mismo según la voluntad del Padre. Y si captamos la magnitud de esto y su profundidad es absolutamente asombrosa. Si por la sola fuente de la verdad, por la obra de Cristo, nos es otorgada gracia, es porque en este siglo de falsedad continua solo hay lo contrario. Y si la gracia es definida como el favor inmerecido de Dios, ¿cuál sería lo contrario? Es lo que sí que merecemos, sino la ira. La ira de Dios, un Dios todo justo y todo santo, es lo que realmente merecemos por rebelarnos contra su verdad perfecta todos los días de nuestra vida. Entonces, esta raíz de verdad exclusiva es urgente porque en nuestro mundo de constante ira, Dios nos otorga su gracia a través de ella. Y lo segundo es que gracia y paz. Porque si por la autoridad divina recibimos paz, es porque en este mundo de falsedad solo nos es dejada una palpable presencia de una culpabilidad inescapable. Pero el resultado extraordinario de que Dios ha hablado es una paz completa por parte del Creador. Es aquella paz que sobrepasa, no dice Pablo, todo entendimiento. ¿Y cómo es esa gracia, esta paz posible? Dice al final del versículo 3, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados.
Y notad la finalidad de esto, se dio a sí mismo. No está dándose continuamente a sí mismo, sino se dio una vez y para siempre. Esa es la obra, lo que hace el Evangelio que sea realmente el Evangelio. La base de nuestra salvación, que está caracterizada por una vida de paz en medio de un mundo de culpa y gracia en medio de un mundo merecedor de la ira, es la entrega de Cristo mismo por nuestros pecados. Y otra vez, vemos como esta revelación de salvación maravillosa es de Dios y para Dios. Nuestra deuda y enemistad principalmente es contra ¿quién? Dios. Por lo tanto, la única forma que esta relación puede ser auténticamente buena, auténticamente veraz, es si es 100% de Dios. Solo la autoridad de Dios puede librarnos de la justa ira de Dios por la gracia de Dios en la faz de Jesucristo. Por esto Pablo enfatiza una y otra vez que esta revelación, este evangelio, es decir, buenas noticias, solo puede ser lo que proclama ser si es Dios su único autor. Y no solo esto, sino como entendemos por el contexto de todos estos judaizantes que publican un falso evangelio que requiere la circuncisión por parte del hombre. Lo que vemos resumido aquí es no solo la suficiencia de la autoridad de Dios por Cristo, sino la suficiencia de la obra de Dios en Cristo Jesús. Si en Cristo recibimos gracia en vez de ira, si en Cristo recibimos paz en vez de una culpa y desesperación inquietante, es porque Él hizo la obra completa. Él dio a sí mismo para sufrir en nuestro lugar aquella ira y aquella culpa. Cristo y su obra es el único fundamento de esta salvación. Si intentamos sustituirle por cualquier cosa, aunque sea la cosa más mínima, como la circuncisión, invalidamos por completo la obra suficiente de Cristo. No es de sorprenderse que durante la Reforma Protestante, esta carta era la carta preferida del reformador Martín Lutero, porque Lutero se encontró muy identificado con esta gran pasión de Pablo para defender la suficiencia del sacrificio de Cristo ante una iglesia que no intentó añadir solo una cosa, sino varios sacramentos, varias obras para ganar la propia salvación. Y en la introducción del comentario famoso de Lutero sobre esta carta, vemos Lutero se enfoca en este tema tan urgente y necesario. Porque ahí Lutero hace una observación muy astuta, distinguiendo entre lo que él llama la justicia activa y la justicia pasiva. Y dice que la justicia activa, es decir, la autojusticia, es aquella justicia que tanto nuestra carne como el mismo diablo buscan enfocarnos continuamente para que lleguemos a desesperar en nuestras conciencias por nuestro completo fracaso, nuestra completa rebelión contra Dios. Sin embargo, la justicia pasiva, dice Lutero, es aquella que no mira a sí mismo, sino que acude totalmente fuera de sí misma, gracias a la obra de Cristo. Dice Lutero que de la misma forma que la tierra es alimentada solamente por la lluvia que cae sobre ella, es capaz de producir, por lo tanto, fruta. De la misma manera, solo podemos vivir vidas que producen el fruto de gozo y paz si somos alimentados exclusivamente por el alimento celestial que ha venido de arriba en Cristo. Mientras abandonamos continuamente toda autojusticia, estamos siempre en esa lucha de abandonar nuestra propia autojusticia y aferrarnos a la justicia de Cristo de arriba. Así que en esta carta vemos este mismo principio repetido desde el primer versículo. No de hombres ni por hombre. Es decir, no de la autoridad de hombre ni por la obra de hombre, sino solo de Dios y solo por Dios y últimamente solo para Dios. Esa es la última parte de lo que vamos a ver en esta tarde, que es lo que encontramos al final de esta introducción, versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lo que Pablo va a comunicarnos al final de esta carta es como ya que Dios ha hablado,
Ya que Dios ha salvado, el final último será que Dios será glorificado. Como vemos en versículo 5, a quien sea la gloria. Pero ¿cómo es que Dios sea glorificado? ¿Cuáles son los medios por los cuales se glorifica? Y eso quizás es lo más escandaloso de todo el mensaje de este evangelio de Pablo, que es nuestras vidas el que glorifica a Él. Las mismas vidas que le maldecían antes, ahora le dan gloria. Las mismas personas que siguen luchando día tras día y que no hay manera para medir la ira que merecíamos, pero gracias a Cristo perseguimos la santidad no para justificarnos, sino porque es lo que más gozo nos trae. Y esto es lo que vemos también en el versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ahora dice, hemos sido libertados. ¿Libertados de qué? De este siglo. Ese siglo que tiene tanta confusión, tanta desinformación, que igual que Nínive, no sabe discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y cada día se jacta incluso más de su propia rebelión contra Dios y su independencia de Él. Pero hemos sido librados para respirar por fin el aire de la verdadera libertad que busca la verdadera santidad en Cristo por su Espíritu en nosotros. Y por eso explicará Pablo que cumplimos por fin entonces la ley. Porque aunque vivimos en medio de este siglo, vivimos para otro siglo a la vez. Pero todo esto tiene que empezar reconociendo que Dios de verdad está hablando por su palabra a cada uno de nosotros, para que en este mundo pues, que está lleno de confusión, lleno de falta de conocimiento, podemos seguir firmes en la gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria trinitaria cada día más. Que el Señor bendiga a su palabra.